Buenas noches. Como cristianos, en este tiempo debemos saber que somos una nueva creación. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay en ello. Así como dice Génesis 1, del 1 al 31. Y dijo Dios que existía la luz y la luz llegó a existir. Génesis 1:3. Así también el Señor creó la vida espiritual. Esa luz en los corazones de cada uno de nosotros. Él es el que cambia el corazón humano para que pueda recibirlo. Así como dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso se llama regenerar, nos está volviendo a generar por medio del Espíritu de Dios. Juan 3:5-8. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso cada uno de nosotros, cuando somos regenerados, volviéndose a generar, crea y se para firme que está en Cristo. Porque tú y yo nos hemos convertido en una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una entidad nueva. Así como el bebé recién nacido es una persona nueva, en nosotros somos esas personas nuevas y el hombre viejo se ha ido. Y algunos estamos creciendo en el Señor. Por eso debemos convertirnos en el Señor, en esa nueva creación. Y eso no es lavar el cerebro, eso no es nada aterrador ni del otro mundo, no, no. Es ser restaurado en cada una de nuestras áreas. Adán y Eva pecaron. Y todos y cada uno de ahí en adelante hemos perdido esa estrecha conexión con Dios. Se ha perdido esa imagen que teníamos de Dios. Y lo que hace el Señor es restablecer esa conexión, esa imagen por medio del Espíritu Santo. Y es ahí donde el Espíritu hace morada en nosotros. Él fluye a través de nosotros, a través de nuestro ser. Y pues esto dicho así es muy sencillo. Y todo el mundo lo ve de ya, pero es que hay un desafío que tú y yo debemos superar para podernos convertir en esa verdadera creación. Y es la carne, es el cuerpo, es la mente física. Porque todo ellos siempre están influenciando y están influenciados por el enemigo, por el mundo, por los propios hábitos, deseos y todo lo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Por eso siempre la carne lucha, jala, para no dejarle espacio a ese hombre nuevo. No deja que se cree. Esa carne sigue siendo firme en el viejo yo. Pero el nuevo yo está alimentado por el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que está ahí
y ya la carne no puede tener control nuestro. Romanos 7, 14, 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces mire que Pablo mismo, allá en Romanos 7, 14, 23, está describiendo esa lucha espiritual, ese conflicto que todos tenemos. El conflicto interno contra lo externo. Esa parte que aún no ha sido cambiada, esa parte que no ha sido regenerada, contra la parte nueva. Pero afortunadamente Dios está ahí. Y ese cuerpo mortal debe ser manejado, guiado por el Espíritu. Y eso es una lucha espiritual. Cuando el Espíritu está luchando contra la carne, Romanos 7, 24 al 8, 1. Pero qué rico porque en esa lucha siempre vemos que el Señor está ahí triunfando. Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso que nosotros estamos en constante recreación y volvemos a hacer creación. Y cada día estamos en ese proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos el cielo. Hasta que seamos glorificados. Y entonces ya no haya esa lucha con el pecado, como dice Romanos 8:30. Por eso se dice que esto es un proceso de toda la vida. Y cada día debemos estar más en el Señor para que Dios pueda reemplazar el viejo programa por uno nuevo. Ese programa que nos hace amar, anhelar las cosas del Espíritu y nos hace rechazar todo lo que Él rechaza. Y entonces vemos en nosotros como nueva creación el fruto del Espíritu. Y entonces ya estamos caminando sobre Gálatas 5, 22, 23. Amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y cuando nosotros recién nacemos en el Señor, pues entonces somos ávidos y queremos todas las cosas de Dios y estamos ahí firmes. Y todo es novedad porque todo es nuevo. Y entonces es cuando empezamos a dar testimonio de ese camino que estamos tomando, de ese cambio que el Señor está haciendo, de la alegría que estamos viviendo. Ahora también tenemos que ser sinceros. Porque la gente entonces dice, ay, pero siguió pecando. Sí. O sea, no es que nos volvimos ya santurrones, no, nos seguimos equivocando. Se nos sigue saltando el switch. Pero ya debe ser diferente. Porque ya el resultado del pecado es diferente. Ya nosotros aborrecemos el pecado, ya nos duele pecar. En el momento puede ser por la emoción que pecamos, pero al momento estamos diciéndole al Señor, perdónanos, Señor, te fallé, me equivoqué, perdóneme. Y es ahí donde nos empezamos a sentir mal con el Señor, cuando pecamos. Pero nos sentimos contentos cuando seguimos satisfaciendo esa nueva creación. Cuando anhelamos estar en la palabra del Señor, cuando anhelamos orar, cuando anhelamos hablar del Señor. Y es ahí donde debe marcar la diferencia, decepcionarnos por el pecado y anhelar siempre estar
de la mano del Señor. Por eso no debemos olvidar que el pecado nos alejó de Dios, pero ahora su palabra nos acerca. Ahora hacemos la voluntad de aquel que nos llamó. Ahora le amamos más que todo y estamos dispuestos a enfrentarnos a todo con tal de caminar en el Señor. Y qué hermoso, porque cada uno tenemos mucho que ofrecer diariamente al Señor. Nuestras obras, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro ser, cada día, naciendo de nuevo, creciendo en el Espíritu, caminando en el Señor. Eso es lo que la creación anhela, esa revelación de la palabra en nosotros, para que nosotros como hijos de Dios empecemos a vivir diferentes. Y entonces nos vamos a preocupar por la creación, entonces vamos a ser ambientalistas, y nos vamos a preocupar por los derechos humanos, entonces vamos a ser defensores, y empezamos a hacer las cosas que antes no hacíamos, a interesarnos por la justicia que antes no nos interesaba, a interesarnos por los principios de la palabra que antes no le poníamos atención. Esa es la diferencia. Siendo nueva creación, siendo diferentes es el Señor. Andando en la firme esperanza de que la creación misma debe ser liberada de toda corrupción, de esa corrupción que la esclaviza, y alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cuando tú como hijo de Dios volteas a mirar la creación, ves cuando la creación gime. Y durante todo este tiempo, nosotros veíamos cómo nos mostraban la creación, cómo volvía a renacer, los mares volvieron a coger su color natural, las aves, todos estaban respirando aire diferente porque el ser humano estaba guardado. Y salimos del confinamiento y la naturaleza empezó nuevamente a gemir, a resentirse, porque volvió el hombre a arrasar con todo. Por eso, miren, cada uno de nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también gimamos interiormente por todo lo que nos rodea, por todo lo que estamos viendo. Ya tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios también debemos orar en el Espíritu para liberar todo esto que estamos viendo. Cómo se han acabado los ríos, los mares, la fauna, la flora. El ser humano está acabando con la creación. Y nosotros, siendo nueva creación, pues debemos entonces unirnos y orar y trabajar por todas esas cosas que estamos viendo. Romanos 8, 18 al 23 nos habla de esa redención. Tú y yo con esa responsabilidad, porque seguimos siendo transformados. Y entonces podemos ir a Efesios 4, 22, 24. Si antes tú arrasabas con todo, entonces ahora empieza a cuidar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O podemos ir a Colosenses 3, 12, 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida si como cristianos entendiéramos la palabra? ¿Tú te imaginas todos vestidos y escogidos de Dios? ¿Tú te imaginas todos apartados para Dios, amados,
misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes. Y todo esto para decir que soportados los unos a los otros. ¿Cómo sería diferente la vida en familia, la vida en sociedad, la vida en el trabajo? Nuestro caminar sería diferente. Perdonando unos a otros. ¡Wow! Vestidos de amor, el vínculo perfecto. Si lo que más ha faltado en el mundo ha sido el amor. Tú y yo ya estamos en la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4, 8, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso todos estos principios en nosotros, demostrando que somos esa nueva creación, siendo conscientes que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Es que no hemos entendido que Dios ahora está trabajando en la obra más importante. No hemos entendido que es que el Señor está trabajando en nuestro carácter. Porque Él quiere que nosotros tengamos un carácter justo como hijos e hijas de Dios. Por eso es tan importante nuestro arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino de todo corazón. Y a veces la gente ora y dice, pastor, ¿por qué no cambia mi situación? Yo fui y entonces escuché una prédica y ahí escuché que había que orar, que pedir ya conforme a la voluntad. Y entonces es por eso. Porque el Señor quiere cambiar nuestro carácter, por eso no cambia nuestra situación. Y a veces no nos damos cuenta de ello en el proceso del Señor. Y a veces no tenemos ese arrepentimiento genuino y de todo corazón. A veces no estamos queriendo con todo nuestro corazón. Y con tristeza lo decimos que muchas veces nosotros nos resistimos a que el Señor haga el cambio. Pero sin embargo, a pesar de todo, nos preocupamos por qué no veo las cosas del Señor. ¿Por qué no veo un cambio en mi vida? Acuérdate que tú tienes libre albedrío para aceptar o no aceptar. El Señor está en el proceso de la creación del carácter justo, pero requiere tu participación. Que tú abras tu corazón, que tú aceptes y que tú empieces a vivir el proceso en el Señor. Cuando la palabra nos enseña que Él es el maestro y nosotros el barro, y si Él quiere hacer esa obra de arte, pues si la obra de arte no le queda al maestro, al alfarero, como el alfarero quiere, vuelve y la amasa. Y a veces no nos damos cuenta que el Señor nos está amasando, nos está formando nuestro carácter, nos está cambiando ese carácter que nosotros teníamos por un carácter justo. Dios te da el conocimiento, Dios te da el poder que necesitas, pero tú tomas la decisión de vivir de una manera diferente, una manera recta, justa. Tú eres partícipe también del proceso. Si tú no haces una decisión libre, espontánea, pues el Señor no puede trabajar porque Él no te va a obligar, Él no te va a forzar. Tú no eres autómata.
Hay gente que cree que es que el Señor entonces es el dueño del robot y entonces va a abrir y le va a meter la tarjetica, el chip y ya con eso tiene. No, 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 no. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que tú y yo conocemos. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios nos llama a ser sus propios hijos. Y que como hijos compartamos los principios, compartamos los valores, que apliquemos esos principios, que tomemos decisiones como Él las tomaría. Tú y yo somos herederos de todas las cosas. Tú y yo estamos compartiendo la creación con Él. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Y a veces no nos damos cuenta de ello. A veces nos comportamos como si Dios no existiera. A veces nos comportamos como si Dios no fuera nuestro Padre. Pero también, y lo digo con todo amor, pero con todo respeto, muchos se comportan como se comportan con el Padre terrenal, así se comportan con el Padre celestial. Es que ese viejo, ay, es que esa vieja me tiene hasta aquí. Pero cuando tú necesitas, ¿cómo te comportas? Igual. Así somos con nuestro Padre celestial. No tengo tiempo, no alcancé a orar. Ay, mañana, que se espere. Y a veces salen esas frases. Si tú fueras tratado por Dios como tú tratas a Dios, ¿cómo sería ese trato? ¿Has evaluado esa parte? Tú que eres una nueva criatura, una nueva creación, que hablas de querer y amar a Dios con todo tu corazón, ¿cómo te estás comportando? Ahora acuérdate de algo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos 8, 16, 18. A veces no nos damos cuenta que el Señor no cumple caprichos, que lo que el Señor está haciendo es desarrollando en nosotros la parte espiritual. Y a veces la única forma de desarrollar la parte espiritual es sacudiéndonos. Hay gente que dice, es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. Porque si es la única forma que tú voltees a mirar a Dios, es la forma que Dios va a utilizar. ¿Cuándo eres mejor cristiano? Cuando estás en angustias, cuando estás en necesidad. Por eso es necesario el desarrollo espiritual para que tú puedas recibir la herencia de Dios. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Te hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le serán sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Hebreos 2, 6, 9. Qué hermoso que nosotros podamos ver a Cristo Jesús, que podamos dar testimonio. Tú y yo, nueva creación en el Señor. Te invito a evaluar tu corazón. Si realmente estás viviendo en el espíritu o en la carne. Alguien me dijo, pastor, es que en este proceso pues yo venía como en la carne hasta marzo y después de todo esto pues yo me metí mucho en el espíritu. Pero hoy le tengo que ser sincero, pastor, he vuelto a la carne. Ya salí, ya pues oro de vez en cuando al Señor. Y tengo que reconocer, pastor, que el devocional yo lo hago de vez en cuando.
pero también he entendido que es una relación personal con Dios. Entonces yo lo hago cuando me nace. Yo siempre he tenido la inquietud si Dios nos tratara como nosotros lo tratamos. Pero también hay una frase que siempre me ha gustado. Si tú trataras la Biblia como tratas al celular, ¿cómo sería diferente tu vida? ¿Dónde está el celular? No, es que no lo encuentro, y no puedo andar sin celular. Y hoy en día se volvió algo necesario. Se puede quedar cualquier cosa menos el celular. De pronto me llaman, de pronto me escriben, ¿qué tal que sea de urgencia? Miren, ¿no deberíamos tratar igual la Biblia? Ay, pastor, pero es que usted siempre habla de lo mismo. Hoy, hoy, a nosotros nunca nos han obligado a aprenderla. A nosotros nadie nos ha obligado a escucharla. A nosotros nadie nos ha obligado a cargarla. Pero en este tiempo que lo tenemos en audio, en canción, en palabra, oiga, la tenemos de todas las formas. Tú la puedes cargar en el celular, qué rico, con audífonos y tú pones la Biblia y entonces no tienes necesidad ni de leerla porque te la van diciendo al oído. Si quieres buscar, entonces busca los salmos y te los cantan. Todas las facilidades que tenemos a hoy y se nos olvida que somos nueva creación. Se nos olvida que ahora nuestro amor está hacia la palabra y a deleitarnos en el Señor. Por eso, como cristiano, debes saber que eres nueva creación. Y si eres nueva creación, eres nueva criatura en Cristo, compórtate como tal. Muchas veces, y yo lo he dicho con respeto, pero muchas veces toca como empezar por la oración de fe. Y a veces la gente se preocupa porque lo critican y no están criticando a la persona, están criticando ese carácter que sigue siendo ese hombre viejo. Ahora, que le salga a usted el hombre viejo una vez en las 24 horas, vaya y venga, pero que el hombre nuevo salga una vez en las 24 horas, no me diga que es cristiano. Y perdóneme que se lo diga así como tan de frente. Pero es ahí donde tenemos que evaluar realmente qué somos en el Señor. Nueva creación viviendo en lo espiritual o vieja creación viviendo en la carne y en los principios del mundo. Cada uno de nosotros evaluémonos, uno de nosotros miremos si mañana tuviéramos que guardarnos nuevamente por, qué sé yo, 8 días, 15 días, un mes, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Volveríamos a la misma angustia, al mismo desazón, al mismo estrés? ¿O hemos bajado la guardia? Esto ha sido un proceso espiritual y está definiendo quién es y quién no es en el Señor. Y algunos me han criticado por lo que yo he dicho. Y de que la crítica sea con respeto, la acepto. Lo que pasa es que no han tenido fundamentos para esa crítica. Hay gente que me ha escrito que no le ha gustado. ¿Qué es lo que no le ha gustado? Que yo le diga que es que estamos definiendo y el Señor está definiendo quiénes son y cuántos quedan. Muchos asistían a las iglesias. Pero es que el asistir a la iglesia no te hace cristiano. Porque si tú vas a la iglesia, sales y sigues siendo el mismo, ¿en qué estás? Tú que eres un embajador de Cristo, ¿qué estás mostrando de Cristo?
¿A quién están criticando? ¿Tu actitud? ¿Tu cambio? ¿Qué es lo que están criticando de ti? Entonces es la parte que tenemos que evaluar. Por eso pongámonos en las manos del Señor y oremos al Señor porque necesitamos ser esa nueva creación. Que cada uno de nosotros tome esa decisión hermosa de caminar en el Señor, de conocerle en su palabra, de demostrar realmente esa obra de Cristo en cada uno de nosotros. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, a poner a todos y cada uno, Padre amado, de los que han escuchado y de los que van a escuchar, Señor, a sus familias, Padre misericordioso, porque hoy, Padre bueno, necesitamos, Señor, mostrarle al mundo que somos nuevas criaturas. Papito Dios, muchas veces decimos que no nos importa lo que piense el mundo. Y es cierto, Señor, no nos debe importar. Pero lo que sí nos debe importar es agradarte cada día más. Un corazón dispuesto para ti, Señor, para caminar contigo, caminar con tu Hijo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Papito Dios, que la palabra del Señor sea ese faro, Señor, por el cual nosotros podemos andar, Señor, por medio de esa luz, ese resplandor, Señor, que nos guíe, Señor, a buen puerto, Padre misericordioso. Padre amado, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que, a pesar de que han pasado por enfermedad, siguen con el miedo, con el estrés, con el susto, con tantas cosas, Señor, en sus corazones. Papito Dios, pongo a aquellos también que han estado desanimados, Señor, porque no ven más allá, Padre misericordioso, pero tampoco han entendido el proceso en ti, Padre misericordioso. Papito Dios, haznos conscientes, Señor, que muchas veces tú no cambias las situaciones porque estás esperando cambiar el corazón. Padre bueno, haznos entender, Señor, que muchas veces por no soltar esa bolsa que cargamos, Señor, tú no nos puedes bendecir. Y a veces hablamos de orgullo, de altivez, de todas aquellas cosas, Señor, que nos hacen apartarnos de ti, Padre amado. Padre bueno, hoy queremos tener un corazón humilde, Señor. Hoy queremos, Padre misericordioso, caminar en ti, Padre amado. Caminar de tu mano bendita, Señor. Que nuestras familias caminen también en ti, Padre misericordioso. Padre bueno, que en muchos tú has hecho milagros, Señor, porque nos lo han escrito o lo hemos sabido, Señor. Pero también, Padre misericordioso, que entiendan que es una nueva oportunidad, Padre amado. Padre bueno, para aquellos que no ven sino los nubarrones, las tormentas, la oscuridad de la noche, Señor. Hazles entender, Padre misericordioso, que siempre hay un nuevo amanecer, que en ti, Padre misericordioso, siempre hay una oportunidad. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre misericordioso, por esa nueva oportunidad que nos das cada día. Padre amado, gracias por cada amanecer, por cada anochecer. Gracias, Señor, por guiarnos en todo momento y en todo instante. Papito Dios, ponemos los corazones de cada uno, Señor, porque tú los conoces, Padre amado. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces el quebrantamiento de algunas de sus áreas, Señor. Hoy las ponemos en tus manos, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, en quién hemos confiado. También sabemos, Señor, quién llena nuestros corazones de amor y de paz. Por eso, Padre amado, queremos quedar en ti, Padre misericordioso, en esta noche. Bendícenos, guárdanos, Señor, y que este mes de diciembre sea un tiempo diferente, donde tengamos un corazón acepto, Padre misericordioso, para que tú y tu Hijo puedan habitar en él. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y ten presente que somos nueva creación en Cristo Jesús. Gracias por escribirnos a nuestro WhatsApp. Si quieres escribirnos, bien pueda. Si tienes inquietudes, bien pueda. Gracias a todos los que nos han comentado. Gracias a todos los que reciben la palabra. Y cada uno de nosotros en nuestro corazón empecemos a trabajar en ella. Gracias por dejarnos servir. Porque esto es lo que hacemos en el Señor, compartir el mensaje del Señor.
Y de todo lo que ustedes nos han escrito, nos ha dado pie para hacer ese proceso desde marzo, desde el 21 de marzo, creo que empezamos, 20 de marzo, ese proceso en el Señor. Y cada lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, pues ha tenido un desarrollo y ha tenido un orden. Por eso ya estamos como cristianos en este tiempo. Y alguien me escribió y me decía, pastor, ¿por qué como cristianos en este tiempo? Porque todo el mundo ha dicho que es una nueva realidad y muchos están caminando en su vieja realidad. Entonces debemos caminar en una nueva creación, en un nuevo tiempo, en un tiempo para el Señor, en un nuevo nacimiento tuyo y mío, en esa nueva oportunidad que nos da el Señor. Un abrazo grande, no bajemos la guardia en oración, sigamos orando unos por otros. Qué rico tener tiempos de ayuno, de oración, qué rico poder compartir. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Las puertas de los templos se han vuelto a abrir. No todos, pero busca uno donde tú te puedas congregar, donde puedas ir y adorar al Señor. Y voy a decirlo porque lo hemos comentado, deja la comodidad de tu casa y ve a la comodidad del templo y adora al Señor. Alguien me decía que cuál era la diferencia, que en el templo el ambiente es propicio para tener un corazón diferente. Muchas veces nosotros en la casa no creamos ese ambiente, esa atmósfera hermosa para el Señor. Qué rico que esa atmósfera la puedas vivir en la iglesia, llevarla a la casa y empecemos a crear esa atmósfera para celebrar el nacimiento del Señor en nuestro corazón. Alguien me decía, pastor, pero es que usted dice que celebrar el nacimiento, pero es que yo no me convertí un 24 de diciembre. No. Pero tampoco lo ha celebrado durante el año, pues toma un día especial para celebrarlo. Y qué rico que nos podamos evaluar cómo hemos crecido en el Señor, cómo somos de diferentes. Gracias a todos. Un abrazo grande. El Señor les bendiga y no se les olvide, adelante de la mano del Señor, porque tú y yo somos nueva creación. Mañana nos veremos con otro tema y escríbenos. Si sientes que esta palabra le sirve a alguien, compártela. Esa es otra forma de evangelizar. Compártele el link para que también la pueda escuchar, también pueda evaluar su corazón, pueda ver algo diferente. Gracias a todos, un abrazo y el Señor les bendiga. Buenas noches.